Para Dios lo mejor. Amén. Amén. Para Dios las primicias. Gloria al Señor. Estamos disfrutando de este culto. Se está bendiciendo Dios. Se creaba a lo largo de la oración, este rato que tenemos de comunión, un ambiente espiritual, un ambiente donde era fácil adorarle. Amén. Y pues ayer empecemos esta línea de cultos hablando acerca de las bienaventuranzas. Amén. Ayer nuestro hermano Fresquito pues pusimos como una introducción al tema, como un prólogo, y realmente pues fue una maravillosa introducción y un prólogo muy rico. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y hoy pues yo voy a empezar de forma muy sencilla, ya que aunque he estado un tiempo leyendo y mirando, pues lo que he descubierto es algo sencillo, gloria al Señor, pero efectivo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esta bienaventuranza, de la cual vamos a hacer lectura, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro. Santiago, ora por mí, por favor. Bendigo tu nombre, damos gracias, Padre, porque estamos en tu presencia en el nombre del Señor. Yo te pido ahora por tu siervo en el nombre del Señor, que lo bendiga de una manera especial en el nombre del Señor, que lo uses de una forma especial, que le des la inspiración de tu palabra, que tu nombre sea glorificado por medio de tu palabra, y te pido, Padre, que nos haga mucho bien. Tómalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedo gritar a la iglesia un fuerte amén. Amén. Hemos leído este pasaje de la serie de las 9 bienaventuranzas, es la primera. Y yo, pues, sabiendo que, pues más o menos todos los que aquí estamos, gloria al Señor, los siervos, pues bebemos de la misma fuente, gloria al Señor. Amén. Pues he intentado tomar una introducción un poco distinta, para así dejar que ellos pues también, gloria al Señor, nos hablen de alguna forma un poco de todo el contexto de las bienaventuranzas. Amén. Gloria al Señor. Y yo me he inclinado por algo. Me he inclinado por mirar el Evangelio de Mateo. He estado mirando y es algo evidente que Mateo fue escrito pues conforme a un esquema muy bien definido. El autor es una persona que ha recibido una educación y una preparación, y su propósito era probar especialmente a los judíos que Jesús es el Mesías. Amén. Amén. Por tanto, el enfoque del Evangelio de Mateo es claro y evidente judío. Si ustedes miran a través de este Evangelio, se darán cuenta que empieza el primer capítulo hablando de la genealogía de Jesús. Sin embargo, a diferencia de la genealogía que Lucas da, ya que Lucas, su evangelio va destinado, gloria al Señor, al pueblo gentil,
A diferencia, Mateo empieza desde Abraham. Sin embargo, Lucas llega hasta Adán. Gloria al Señor. Porque Mateo lo que quiere dar a enfocar es que Jesús viene del linaje de Abraham. Es el Mesías que Israel estaba esperando. Yo lo creo. ¿Cuántos conmigo gritan un fuerte amén? Cita Mateo en más de 70 ocasiones profecías del Antiguo Testamento y las lleva al cumplimiento de Jesús. Amén. Por tanto, Mateo está enfocado a los judíos, a convencerlos. Normalmente Mateo cita en su evangelio las costumbres judías, a diferencia de Marcos o a diferencia de Lucas, las cita de una forma como que a los que va dirigido ese evangelio ya supieran de ellas. No se para en definir, por ejemplo, como cuando Marcos habla de que los fariseos antes de comer se paraban y se lavaban muchas veces las manos. Un dato que para cualquier judío eso era ya más que sabido, no hacía falta pararse. Por tanto, vemos que es un evangelio que va dirigido a los judíos. Se refiere a Cristo como el Hijo de David. Vemos en él que llega a proteger, yo miraba en estos datos, que llega a proteger la sensibilidad de los judíos en cuanto al nombre de Dios. Y cuando habla del reino, no habla del reino de Dios, para no mencionar el nombre de Dios, algo que para los judíos era sagrado, y habla del reino de los cielos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y más apoyo a lo que estoy diciendo, miraba y me daba cuenta que los padres de la obra, Ireneo, Eusebio de Cesarea, Papías, ellos dicen lo siguiente. Dicen: Mateo predicó a los hebreos en su propia lengua y también puso por escrito el evangelio cuando Pedro y Pablo predicaban y fundaban la iglesia. Eso lo dice Ireneo de León. Sigue diciendo Eusebio de Cesarea: Mateo también proclamó el evangelio en hebreo. Y dice ahora: en el momento de ir hacia las otras naciones, se marchó a Etiopía, dice, lo escribió en su lengua nativa, en hebreo. Y así suplió el deseo de su presencia entre ellos por medio de sus escritos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y dice, Papías, dice, y Mateo compuso los dichos del Señor en lengua hebrea. Y luego cada uno los tradujo como pudo. Bendecido sea el nombre del Señor. Es decir, Mateo ve la necesidad que hay en el pueblo hebreo de tener y recibir el evangelio. Y viendo que él se va a marchar a otro lugar a seguir con la obra de Dios, él se prepara y se instruye y se adiestra para escribir un evangelio, el evangelio de Mateo, y lo escribe en la lengua hebrea y lo deja para convencer a los hebreos de algo, de que Jesús era el Mesías. Bendecido sea el nombre del Señor. Y recuerdo un texto, me viene, que dice la Escritura, que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por tanto, Mateo es capaz de irse a Etiopía a predicar a los de Etiopía, pero antes de marcharse provee para los suyos. Bendecido sea el nombre del Señor, porque primero es la casa. Primero es la casa. Aleluya. ¿Saben ustedes? Había una ley en el Talmud
antiguo en que prohibía, gloria al Señor, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de aflicción, prohibía marcharse, gloria al Señor, del lugar en que uno moraba si era tierra dada por Dios. De tal forma que cuando Elimelech abandona Belén y se marcha a los campos de Moab, los talmudes dicen, hablando de él, que una de las grandes transgresiones fue dejar Belén en el tiempo de la aflicción, abandonar Belén en el tiempo de la hambruna. Bendecido sea el nombre del Señor. Porque quiero decir algo, y si lo crees, prepara un fuerte amén. Hay quien en el tiempo malo se marcha. Hay quien en el tiempo malo abandona. Hay quien en el tiempo malo nos da la espalda. Bendecido sea el nombre del Señor. Y a su nombre, y a su nombre. Los romanos, cuando ven que la nave se va a hundir, quieren abandonarla. Les importa poco el destino de la nave, que se hunda, que se ahoguen los prisioneros. Pero vivan los hombres como Pablo, que Pablo no abandona la nave, que Pablo no se marcha, que Pablo lo que hace es orar a Dios, y Dios que está en el cielo me escucha, y ninguno de los de la nave se pierde. Y a su nombre. Pero voy a lo que voy, directo. Mateo compuso ese evangelio en lengua hebrea. Es un concepto hebreo, y aunque a nosotros nos llegó en griego o no en arameo o en español, pero el pensamiento del evangelio es hebreo. Y yo miraba y me daba cuenta de algo. Después de haber presentado eso, me daba cuenta, en el capítulo 3 empieza a hablar la escritura y dice Mateo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje de Juan el Bautista. Y dice la escritura en el capítulo 3 de Mateo, relata, dice: y salían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y sigue diciendo, dice: y muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. ¿Cuántos gritaron fuerte, gloria a Dios? Cuando la Biblia utiliza esa expresión, salían, significa que no fue una sola vez, sino que día tras día salían las multitudes a escuchar el mensaje de Juan. Despertaba en ellos, después de 400 años de silencio, donde no ha habido palabra para la nación, donde la voz de Dios profética para el pueblo no se ha escuchado, les llama la atención que Juan se pone a predicar y trae un mensaje esperado por todos: el reino de los cielos se ha acercado. Bendecido sea el nombre del Señor. Y ese mensaje ha despertado un interés en el pueblo de Israel. Su mensaje es claro: el Mesías profetizado por los profetas del Antiguo Testamento está pronto a venir. El reino de los cielos se está acercando. Por tanto, Israel, prepárate, vístete de justicia para salir al encuentro de tu Dios, porque el Mesías viene. Y todo Israel se prepara. Todo Israel sale ante ese mensaje de Juan y van al bautismo con arrepentimiento. Y eso provoca que también la cúpula, los líderes judíos de aquel tiempo religiosos, también acuden al bautismo de Juan. Los fariseos se amontonan, los saduceos están allí pendientes. Gloria al nombre del Señor. Y durante el ministerio de Juan, que fue un ministerio corto, pero grande, hermanos, y con poder, bendecido sea el nombre del Señor, de tal forma que Flavio Josefo dice que la gente se agolpaba en multitud, con pujida y con el corazón quebrantado ante el mensaje que Juan el Bautista traía. Bendecido sea el nombre del Señor. Y como dijo un comentarista bíblico, dijo: Juan fue capaz de dejar vacías las ciudades y
llenar el desierto. ¿Y saben por qué? Porque Juan da testimonio y dice en su evangelio: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Y es que cuando es Dios el que te envía, es que cuando es Dios el que te comisiona, es que cuando es Dios el que te lanza, las ciudades cómodas, las ciudades populosas, las ciudades donde está el templo se quedan vacías y la gente corre al desierto, al Jordán. ¿Por qué? Porque aquí hay un hombre que Dios lo ha enviado. ¡Aleluya! Y el mensaje de Juan compuje llega, pero por denunciar el pecado Juan es apresado, porque a veces el precio de la verdad es muy alto, pero señores, los verdaderos no les importa pagarlo. Apresado. Herodes lo manda a llevar preso. Y dice la Biblia, capítulo 4, dice: y oyendo Jesús que Juan había sido apresado, dice la Escritura, volvió a Galilea y desde entonces comenzó a predicar. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Y sabéis qué mensaje trae Jesús? Jesús retoma el relevo de Juan. Y siendo el Verbo eterno, pudiendo traer un mensaje distinto, él retoma el mensaje de Juan, se pone delante del pueblo y dice: traigo lo mismo que Juan traía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Dios honra a los que le honran. Aparece Jesús con el mismo mensaje, pudiendo traer una nueva enseñanza, una nueva revelación. Aparece y dice: arrepentidos, porque el reino se ha acercado. Y las multitudes se agolpan. Los que seguían a Juan, las multitudes que salían a escucharle al Jordán, ahora en toda Galilea se vuelve a escuchar la voz. Dice: y su fama se extendió por Siria. Y acudían a él. Y a diferencia de Juan, ahora ocurre algo. Y es que al mensaje de Jesús, dice la Biblia, los ciegos reciben la vista, los paralíticos salen corriendo, los enfermos son sanados de toda enfermedad, los oprimidos por el diablo son libertados, porque Dios tiene poder para hacer eso y mucho más. ¿Sí o no? Y las multitudes se agolpan. Las multitudes que salían a escuchar a Juan. Y entre todas esas multitudes están también los fariseos. Y están también los saduceos. Y ahora llegamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5 dice: y viendo Jesús la multitud, subió al monte, se sentó y empezó a enseñarles. Y abrió su boca. ¡Ay, Padre! Abrió su boca. Dice: y abriendo su boca les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué impacto! La primera bienaventuranza, ¿qué impacto ha causado? Ha sido un impacto terrible en medio de los oídos de aquellos que están presentes, porque la forma en que Jesús se expresa no les es desconocida. Ellos están acostumbrados a escuchar el mensaje en forma de bienaventuranza, pues en el Antiguo Testamento aparece en numerosas ocasiones la palabra bienaventurado, en muchas ocasiones. Por tanto, ese mensaje para ellos no es desconocido. Bienaventurados, están escuchando lo que está escrito en los Salmos, lo que está escrito en el libro de Job, lo que está escrito en el libro de Proverbios. Bienaventurados, no les es desconocido. Pero hay algo, hermanos, que cuando sale de la boca de Jesús les deja sin argumentos, les deja atónitos. No lo entienden, no lo comprenden.
Bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos reciben la bienaventuranza porque están acostumbrados a escucharla, pero lo que no entienden es que el individuo que recibe la bienaventuranza, el individuo al que va dirigida, sea un pobre de espíritu. No lo pueden comprender, no lo pueden entender, pero Jesús dice aún más, dice: mirad, es bienaventurado el pobre de espíritu, pero voy a deciros más, porque solamente de los pobres que en espíritu es el reino. ¡El reino! El concepto farisaico que había en la gente que envuelve a Jesús es distinto. Porque la doctrina que impera, que se impone en los días de Jesús y años más tarde se hizo con el control absoluto, es la doctrina farisaica, que se ampara bajo el legalismo, bajo el cumplimiento de los mandamientos y de las ordenanzas. Y en ese legalismo y en esa piedad y en ese cumplimiento, ellos se amparan y se ven como los herederos del reino. Pero Dios tira por el suelo todos sus argumentos. Aleluya. Pero Dios destruye su ego religioso. Pero Dios, con esta bienaventuranza, derriba delante de todos los argumentos que ellos presentan. Y el Evangelio de Mateo, yo quiero interpretar así esta bienaventuranza hoy. El Evangelio de Mateo, si lo leen, el enfoque que da es en contra del orgullo religioso de los fariseos, en contra de las obras aparentes de piedad, pero llenas de vanagloria que tienen los fariseos. Ay, Padre, por eso lean el Evangelio de Mateo y verán que en el capítulo 5, si no creo mal recordar, que en el verso 20 dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y la de los saduceos, no entraréis en el reino. Porque por justicia nadie tiene la capacidad de entrar en el reino. No, por obras nadie tiene la capacidad de entrar en el reino. Por piedad nadie tiene la capacidad de entrar en el reino. No, en el reino solamente entran los que han entendido que dependen plenamente del Dios que vive y reina, que están en bancarrota, que están arruinados, que sin Dios el pecado impera en ellos. Por tanto, dice la Escritura que en varias ocasiones aparece Jesús y Mateo escribiendo: desde los días de Juan, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se ha interpretado este texto, ¿me permitís, hermanos? Se ha interpretado muchas veces que el reino de los cielos es para los valientes. Permitidme desde mi punto de vista que eso no es así. Se ha dicho: el reino de los cielos es para los valientes y los valientes lo arrebatan. Ahí no está diciendo eso la Escritura. Está diciendo: el reino de los cielos que está entre vosotros sufre violencia, porque los fariseos tratan de arrebatarlo con violencia. Muy bien. Porque los saduceos tratan de arrebatarlo con violencia. Porque no ves, ha encerrado al que traía el mensaje del reino a Juan. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y dice la Escritura en otras traducciones: y los violentos tratan de arrebatarlo, quedarse con el reino, impedir que el reino sea para otros. Pero Jesús dijo: bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres.
Y si algo tiene la palabra de Dios, es que tiene autoridad. Él dice, bienaventurados los pobres. Por tanto, aunque los violentos traten de arrebatar el reino, aunque los violentos se levanten en contra de los pobres, aunque los violentos pongan trabas, pongan pelos, no van a conseguir nada. Porque Jesús ha dicho, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Él se cuenta. La forma de heredar un reino es volviéndose pobre. La forma de entrar, de heredar, de llegar, dice, siendo pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La traducción griega habla no del pobre que tiene para comer. ¿Saben ustedes que en la escritura el idioma griego es muy rico y define con más exactitud ciertos términos? Y cuando habla de la palabra pobre, había otro término que denotaba aquel pobre, como yo, que voy al día, me levanto hoy y soy pobre, pero tengo la capacidad de ir a trabajar y ganar para comer. Amén. Por tanto, la dependencia para mi sustento radica en mi capacidad. Pero cuando habla de pobre, en ese término, los pobres en espíritu, está diciendo, bienaventurado aquel que no tiene nada, que es un mendigo, que está encorvado, arrodillado y depende de la misericordia de otro para poder alimentarse. En el momento que tú uses tus recursos, ya no eres un pobre de espíritu. En el momento que yo utilice mis recursos, ya no entro dentro de esta bienaventuranza. Porque los pobres en espíritu, ¿sabes qué? Jamás buscan ellos los lugares. Amén. Los pobres en espíritu jamás luchan ellos por alcanzar. Amén. Espero en ti, Señor. Espero en ti, Señor. Espero en ti, Señor. Y a su nombre. Hoy quiero dejarte con esta enseñanza. Escucha, abre tus oídos. Bienaventurados aquellos que han entendido que dependen única, solamente y exclusivamente de Dios. Amén. Si hay pan en mi mesa es porque Dios me lo dio. Si hay salud en mi casa es porque Dios me lo dio. Si cada día vengo al culto es porque Dios me lo permite. Si puedes cantar en un coro es porque Dios te da ese privilegio. Si yo hoy puedo predicar aquí la palabra, no es por lo que pueda saber, es porque en su misericordia, en su gracia, Él quiere usarme. Por tanto, señores, nada es nuestro, todo le pertenece a Él y nosotros somos pobres, 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 pero eso sí, bienaventurados,
porque el reino de los cielos es vuestro. ¡Apláudele a tu Dios! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Aleluya! Hasta aquí. Stop.